Hola de nuevo, yo soy Alan Salinas. En el video anterior habíamos hablado del ADN, el material responsable de transmitir la información genética, su constitución, su estructura y su forma. En este video abordaremos cómo está almacenado este material genético, cuál es el lenguaje en el que se expresa y cómo a partir de este código surgen las demás formas de vida del planeta Tierra. Es decir, yo, vos y todas las especies de plantas y animales que comemos todos los días. Bueno, en caso de dudas les dejo mi correo electrónico y mi WhatsApp para que podamos aclararlas juntos. Empezamos por la pregunta de qué es el código genético. Ya habíamos visto que está constituido de una cadena extremadamente larga de 4 diferentes tipos de nucleótidos. Acá les dejo unos ejemplos para tener una idea de qué tan largas son las cadenas de los organismos. El tamaño está en MB, es decir, millones de pares de base. Un par de base son 2 nucleótidos complementarios, uno de cada lado de la doble hebra del ADN. La mosca tiene 180 millones de pares de base, el maíz 2.400 millones, el humano 3.400 millones, la cebolla 18.000 millones de pares de bases. Y así nos vamos. Esta es la forma de cómo está almacenada la información para construir todo un organismo. Recuerden que esta información está contenida de vuelta dentro del núcleo de cada una de las células de este organismo. Bueno, pero para que a partir de esta información pueda crearse un organismo vivo, se necesita leer la información y pasarlo a moléculas más complejas, que a su vez sean capaces de construir moléculas más y más complejas, y puedan pasar a cumplir funciones específicas como las de los tejidos, luego órganos y sistemas enteros hasta crear un ser vivo tan complejo como una planta de mandioca. El primer paso es pasar del ADN a los aminoácidos, para que estos puedan conformar proteínas que se encarguen del resto de las funciones del desarrollo de la vida. A este paso le llamamos dogma central de la vida o de la genética molecular, donde el ADN pasa por un proceso llamado transcripción para transcribirse en ARN, que está parcialmente en la misma lengua, excepto por una letra, como habíamos visto en el video anterior. Y luego pasamos por otro proceso llamado traducción, donde la información genética del ADN se traduce a proteínas que van a cumplir las distintas funciones para darle existencia al organismo vivo. Es este dogma central el que estudiaremos relativamente a fondo en este video. Digo relativamente porque siempre es recomendable la lectura de un libro base para poder tener un mejor entendimiento, principalmente de los detalles. Bueno, ya sabemos cómo está constituido el ADN. Ahora vamos a asignarle un alfabeto. Como en su composición tiene 4 tipos de nucleótidos, vamos a asignar una letra para cada nucleótido. A la adenina, G a la guanina, C a la citosina y T a la timina. Esto se transcribe en una molécula de una sola hebra de ARN, donde por cada adenina agregamos un uracilo, por la guanina una citosina, por la citosina una guanina y por la timina una adenina. Existen 3 tipos de ARN: el ARN mensajero, que es el que se encarga de transmitir el mensaje; el ARN ribosomal, que es el que se encarga de ensamblar la cadena de aminoácidos en la traducción; y el ARN de transferencia, que se encarga de llevar los aminoácidos a los ribosomas o ARN ribosomal. Lo que vimos fue la transcripción y ocurre en el núcleo de la célula. Luego esto sale del núcleo y ocurre lo que llamamos traducción en el citoplasma de la célula. La traducción se da en palabras de a 3 nucleótidos. Entonces, por cada 3 ribonucleótidos corresponde un aminoácido específico, como podemos observar en la siguiente tabla, la cual deben guardar y disponerla al igual que un químico dispone una tabla periódica. Existen 64 diferentes tipos de combinaciones
en la que estas palabras de 3 nucleótidos llamadas codones pueden organizarse. Estos 64 codones codifican para 20 diferentes aminoácidos. Entonces, para algunos casos, varias combinaciones pueden generar el mismo aminoácido. Por ejemplo, la leucina, la cual puede surgir mediante 6 diferentes tipos de combinaciones de nucleótidos. ¿Cuál es la naturaleza de los componentes? Primeramente tenemos al ARN mensajero, que es una cadena simple de ARN que posee la información contenida en el núcleo para la construcción de una proteína. El ARN transferencia también es una molécula simple, pero con secuencias específicas, de modo que tienen una estructura de hoja de trébol, donde la punta de la hoja contiene el anticodón para interpretar el ARN mensajero y la punta del peciolo contiene el aminoácido específico para el anticodón. Según la tabla de traducción de la diapositiva anterior, podemos observar cómo eso se da. Por último, tenemos al ARN ribosomal. El ribosoma está compuesto de 2 subunidades, una pequeña y otra grande, siendo una mezcla entre nucleótidos y proteínas, aproximadamente en una relación 100:1, es decir, 100 nucleótidos para cada proteína, donde las proteínas se encuentran mayormente en la superficie y los nucleótidos, es decir, el ARN, en la zona activa. Ahora pasamos a los aminoácidos, los cuales están constituidos por un grupo amino y un grupo carboxilo en cada uno de los extremos. En el medio presenta un carbono y un hidrógeno, que pueden estar unidos a diferentes cadenas, que son las que finalmente diferencian un aminoácido de otro y le brindan sus propiedades únicas. El aminoácido más simple de todos es la glicina, que consta con solo un hidrógeno como cadena radical. Existen 20 diferentes tipos de aminoácidos, los cuales podemos clasificar en 4 grupos diferentes según las características particulares de cada uno de sus radicales. Los no polares o hidrofóbicos, los polares hidrofílicos, los polares cargados positivamente o básicos y los polares cargados negativamente o ácidos. Los mismos se unen formando cadenas mediante enlaces peptídicos, dejando como residuo a una molécula de agua. Estos aminoácidos se organizan posteriormente en 4 niveles estructurales. El primero es una cadena simple de aminoácidos. El segundo nivel estructural son configuraciones espaciales regulares o repetitivas. Los 2 principales son las hélices alfa, que es una cadena en espiral de aminoácidos unidos por enlaces de hidrógeno, como muestra acá en la figura. Y al contrario de lo que se puede deducir intuitivamente, esta conformación no actúa como un resorte, sino más bien como un bastón rígido. Otra conformación son las láminas beta. En este modelo, una sola cadena polipéptida se dobla sobre sí misma, o varias cadenas discurren de manera paralela o antiparalela, una al lado de otra, unidas por enlaces de hidrógeno, formando así una especie de hoja, la cual es relativamente más flexible que las hélices alfa, sin embargo siguen unidas. El tercer nivel estructural de conformación se define una estructura tridimensional como un todo, y el cuarto nivel es la agrupación de varias estructuras de tercer nivel. Entonces, ¿cómo está compuesto el código? ¿Cuál es la naturaleza del código? De manera práctica vamos a decir que un gen, es decir, una determinada región del ADN dentro del núcleo de las células de los organismos, codifica, se transcribe a una molécula de ARN mensajero simple y finalmente se traduce a una determinada proteína que cumple una determinada función biológica dentro del organismo en el que se encuentra. Digo de manera simple porque existen excepciones que vamos a debatir en la zona de preguntas. Entonces tenemos una secuencia de ADN que codifica para, una secuencia de ARN que codifica para, una secuencia de aminoácidos que posee ciertas características físico-químicas que le permiten formar estructuras. Como podemos ver en la figura,
tenemos en rojo algunas hélices alfa y en amarillo algunas láminas beta, que permiten formar una estructura tridimensional de la proteína que cumplirá una función biológica de acuerdo a su naturaleza estructural y sus características físico-químicas. Espero que estén asimilando la idea de cómo funciona el flujo de información. Bueno, ahora hablaremos del funcionamiento de la maquinaria como un todo, desde la síntesis del ARN mensajero hasta la proteína resultante. Bueno, ahora nos adentramos dentro de la célula. Podemos observar al núcleo donde se encuentra el ADN, el cual contiene las instrucciones para construir una proteína. El ADN contiene a su vez genes, que son cadenas continuas de nucleótidos que poseen una región que codifica para una molécula de ARN. Esta región comienza con un promotor y termina con una región de terminación. Los genes también contienen secuencias regulatorias que permiten su expresión. Para algunos genes, la molécula de ARN codificada es usada para sintetizar una proteína. A este proceso llamamos expresión génica. Para estos genes, la expresión puede ser dividida en dos procesos: transcripción y traducción. En las células eucariotas, la transcripción ocurre en el núcleo, donde el ADN es usado como una cadena molde para elaborar ARN mensajero. En la traducción, que ocurre en el citoplasma, la información contenida en el ARN mensajero es utilizado para construir un polipéptido. Durante la transcripción, el ADN del gen es usado como molde para elaborar una cadena de ARN mensajero, con la ayuda de una enzima llamada ARN polimerasa. Este proceso ocurre en tres fases: iniciación, elongación y terminación. Durante la iniciación, la región promotora del gen funciona como un sitio de reconocimiento para la ARN polimerasa y así poder enlazarse. Aquí es donde la mayoría de la expresión génica es controlada, permitiendo o bloqueando el acceso del ARN polimerasa a este sitio. El enlazado causa que la doble hélice del ADN se desenvuelva y se separe. Durante la elongación, el ARN polimerasa se desliza por la cadena molde de ADN. Mientras las bases complementarias se parean, la polimerasa une los nucleótidos al extremo 3' de la cadena de la molécula de ARN creciente. Una vez que el ARN polimerasa llega a la región de terminación del gen, el ARN mensajero transcripto está completo, y la ARN polimerasa, la cadena de ADN y el ARN mensajero se disocian. La hebra de ARN mensajero que fue elaborada durante la transcripción contiene regiones codificantes llamadas exones y regiones no codificantes llamadas intrones. Para que el ARN mensajero pueda ser usado en la traducción, las regiones no codificantes necesitan ser removidas y se agregan modificaciones como la caperuza 5' y la cola poliadenina 3'. Al siguiente proceso se lo llama corte de intrones y es realizado mediante un complejo de proteínas y ARN llamado esplesiosoma. El complejo remueve los segmentos de intrones y une a los exones, produciendo una molécula de ARN mensajero madura, que está lista para salir del núcleo mediante un poro nuclear y entra al citoplasma para proceder a la traducción. ¿Cómo la información en la hebra de ARN mensajero es traducida a una proteína? Bueno, las bases nitrogenadas están agrupadas en códigos de 3 letras llamados codones. Como habíamos visto anteriormente, el código genético consta de 64 codones. La mayoría de ellos codifican para un aminoácido específico. Hay 4 codones especiales, uno que codifica para iniciar y 3 que codifican para terminar. La traducción comienza con el enlace de una hebra de ARN mensajero a la subunidad ribosomal pequeña. Cada aminoácido es traído al ribosoma mediante una molécula específica de ARN de transferencia. El tipo de aminoácido está determinado por la secuencia de anticodón en el ARN de transferencia. Ahí se aplica de nuevo la regla de complementariedad de bases, la cual ocurre entre el codón del ARN mensajero y el anticodón del ARN de transferencia.
Luego que la molécula de ARN de transferencia iniciadora se enlace al codón de inicio, la subunidad ribosomal grande se enlaza para formar el complejo de traducción y la iniciación termina. En la subunidad ribosomal grande hay tres regiones distintas llamadas sitios E, P y A. Durante la elongación, aminoácidos individuales son traídos a la hebra de ARN mensajero mediante el ARN de transferencia, siguiendo la regla de complementariedad de bases. Cada anticodón del ARN de transferencia corresponde a un aminoácido específico. La molécula de ARN de transferencia cargada se enlaza al sitio A y se forma un enlace péptido entre su aminoácido y el aminoácido del ARN de transferencia del sitio P. El complejo se desliza un codón a la derecha, donde la molécula ARN de transferencia descargada sale por el sitio E, y el sitio A está abierto para recibir a la siguiente molécula de ARN de transferencia cargada. La elongación continúa hasta alcanzar un codón de terminación. Un factor de liberación se enlaza al sitio A en el codón de terminación. Y el polipéptido es liberado del ARN de transferencia en el sitio P. El complejo completo se disocia y está listo para volver a reensamblarse y empezar de vuelta el proceso en la región de inicio. El propósito de la traducción es producir polipéptidos de forma rápida y precisa. Luego de la disociación, el polipéptido puede sufrir modificaciones antes de poder empezar a cumplir su función biológica. Estas modificaciones tienen lugar en distintos organelos dependiendo del tipo de proteína. Bueno, ahí está de forma resumida cómo funciona la maquinaria genética. Acá les dejo dos links al cual pueden acceder mediante la descripción del video. El primero es la base de datos genética de la mayoría de los organismos secuenciados. Es decir, que ahí podemos encontrar información genética en un formato llamado FASTA, que es una cadena de texto simple, contiene información genética de los organismos en forma de cadenas de letras, donde cada letra representa a un nucleótido o a un aminoácido. El segundo link lleva al banco de datos de proteínas, es decir, la parte estructural, tridimensional del producto final. Informaciones sobre las mismas y cómo cumplen sus funciones biológicas de acuerdo a su estructura y características físico-químicas. Y para terminar, quería contarles que todo lo que estuvimos estudiando acá son las células eucariotas, es como ocurre en células eucariotas. Para células procariotas, es decir, bacterias o los mismos cloroplastos y las mitocondrias que están de nuevo dentro de las células eucariotas, el mecanismo es un poco más fluido y simple, es decir, al no poseer núcleo, se realiza todo en la misma bolsa, por decirlo así. Muy importante recordar que los cloroplastos y las mitocondrias poseen material genético aparte de la célula y realizan su función biológica de forma independiente. Bueno, muchas gracias por la atención, espero las preguntas y espero que les haya servido el video y que podamos seguir desarrollando la clase conforme al programa.